Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos del título, específicamente el título en el poema, cómo nos conviene elegirlo, cuáles son los principales motivos por los cuales se titulan los poemas, qué podemos aprender de eso para nuestros propios textos. Vamos a conversar un poco cómo elegir un buen título, qué cosas evitar, cuándo ser directo, cuándo ser sugerente, cuándo ser simbólico. También cómo nos ayuda a analizar los poemas de otros autores. Todo esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Por principio, y es algo que creo que todos podemos convenir, el título puede llegar a revelar o revela directamente la intencionalidad del autor. Funciona de alguna forma como un indicador que va a anticipar el contenido del poema y nos ayuda a orientarnos como lectores para decodificar este mismo texto. Es decir, no es una relación causal directa, por lo menos no en todos los casos, porque el título no es una especie de resumen de la idea central, dado el carácter del poema que no es tan narrativo. De hecho, el poema tiene que ver mucho más, como hemos conversado aquí en previas ocasiones, con una alquimia del lenguaje y evidentemente con una rarefacción también del mismo. Entonces no hay una relación de literalidad tan amplia, pero el título en el poema funciona como en la novela, como en el cuento, como una especie de contenedor, pero no hay una relación tan directa. Ahora, hay títulos que no funcionan, vamos a decirlo así, son demasiado genéricos, son muy abstractos, como el éter, por ejemplo, genéricos, la rosa, son pretenciosos, el mejor poema del mundo, pretenden ser explicativos, ¿cierto? El ABC del poema, ponga usted que usted lo titule así, entonces pierden impacto, pierden eh, agarre, por así decirlo, por usar un término un poco más brusco, porque realmente el lector de poesía, teniendo en cuenta lo que conversamos también de la teoría de la desviación, busca un título que le sugiera, busca un título que le invite, pero que no sea tan básico, tan eminentemente descriptivo. Eso no significa que grandes poemas no lo tuvieran, como lo vamos a ver más adelante, sino que tiene que ver un poco con las tendencias de lectura en este sector. Ahora, no siempre los títulos tuvieron poemas. En la Edad Media, por ejemplo, y parte del siglo de oro español, muchas veces el poeta no le ponía título y las personas después más adelante, cuando lo organizaban, sí que hacían una especie de resumen, como por ejemplo cuando el poeta se vio abandonado en una posada. Usted mira títulos así y se va a dar cuenta que son como unas pequeñas historias. Pero a medida que nos vamos acercando en el tiempo a nuestra propia época, el título sí que se vuelve una impronta y una marca personal de alguna manera o del poeta. Entonces, respecto de cuáles son las razones por parte del poeta para la escogencia, hay múltiples razones, vamos a hablar de unas 5 muy concretamente, sin decir que con eso se agote todo el contenido. Por ejemplo, la primera, y haciendo con la salvedad que hicimos hace un momento, que la referencialidad no es tan, digamos, tan exacta o no es tan literal como podría serlo en otra clase de texto. Entonces, la primera, primer motivo, se refiere o remite el poema al tema del texto. Por ejemplo, Farewell de Pablo Neruda, Despedida, ¿cierto? Este es un poema bastante conocido, creo que yo lo tenía, sí, acá está, vamos a ver un fragmento. De este, por ejemplo, de este título de Neruda se han dicho muchas cosas, que por ejemplo no lo tituló Despedida en español, sino Farewell, por quizá darle un carácter más cosmopolita. En alguna estrofa se menciona a los marineros y por eso algunos críticos han llegado a esa conclusión, que yo no diría, es decir, no se puede tampoco descartar, pero los elementos implícitos en el poema sí hablan de una despedida, pero no necesariamente de un espíritu cosmopolita o que el poema de alguna forma evocara a despedidas, por decirlo así, globales, habla de una despedida personal. Entonces, bueno, pero también vemos cómo nos vamos acercando, ¿cierto?, en el papel de lectores al análisis del poema. Entonces,
Veamos la última parte del poema, donde dice: yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño, y yo le digo adiós. Es una despedida, ¿no? Con ustedes, los que ya han leído el poema, entienden más o menos la trama, ¿cierto?, que se da allí de este encuentro de estas personas que dará resultado como resultado un niño, pero que no lo va a conocer. Entonces vemos que es bastante clara la remisión que se hace. Ahora, puede ser también dedicado a un personaje, a Mozart, a Julio César, a un personaje que a usted le interese. Usted puede hacer un poema, y por lo general sí tiene unas alusiones a ese tipo de personaje. También al tiempo y al espacio. Puede ser una fecha fundacional, el primer día del mundo, por ejemplo, vivencial. Puede partir de un acontecimiento específico, se puede referir a la atmósfera, ¿cierto?, a la lluvia, por ejemplo, al café. Hay algunos ejemplos de esto, como por ejemplo Reyerta de García Lorca, Insomnio de Damaso Alonso, Fusilamiento de Nicolás Guillén, que lo tenemos acá en el canal. También, aunque esto es cada vez menos frecuente, porque ya no se cultivan tanto, pero también puede ser al subgénero del poema. Acá tenemos, por ejemplo, Elegia a Ramón Sillé, Oda a Vicente Alejandre de Miguel Hernández, Soneto a un cubo de basura de Rafael Morales, y así podemos ir encontrando poemas que se refieren directamente a un subgénero. También puede suceder. Ahora, no siempre se hace directamente solamente al subgénero poético, puede ser también una alusión a la música. Por ejemplo, Sinfonía en Gris Menor de Rubén Darío, inclusive a la pintura, inclusive a la escultura. Usted puede hacer un poema que diga a un gordo de Botero, por ejemplo, en alusión a este maestro colombiano ya fallecido. Y finalmente, también, un quinto motivo, un símbolo esencial para el poema, que funciona de una manera, digamos, no solamente de contenedor, sino de eje del mismo. Un ejemplo de eso es el Albatros de Baudelaire, del que ya hemos hablado. Yo también tenía un fragmento por aquí. Este es un poema bastante conocido. De todas formas, cierto, hace esa alusión a... Es más, lo dice al final de una manera directa. El albatros, pues, que es un gran ave, cierto, que por sus mismas grandes alas, de alguna forma se ve impedida para volar allí, y que le sirve de diversión a los marineros. Al final dice: el poeta es igual a este señor del nublo, que habita la tormenta y ríe del ballestero, exiliado en la tierra, sufriendo el griterío. Sus alas de gigante le impiden caminar. Es decir, hace una comparación, ¿cierto?, con la condición, y evidentemente una separación entre el poeta y también, por decirlo así, el vulgo, la sociedad que no lo comprende. Entonces vemos que el simbolismo está muy bien aplicado allí. Nos sirve para... Entonces ahora, ¿para qué nos sirve también nosotros elegir el título y de nuestros poemas, y que vaya en consonancia con el poemario? Por ejemplo, todos recordamos también en Neruda 20 poemas de amor y una canción desesperada. O sea, debemos tener en cuenta cómo vamos a elegir ese título. Es decir, qué es lo que está evocando el poema, o qué es lo que queremos evocar. Porque un título puede limitar o expandir el poema. También hay que tenerlo en cuenta. Puede ser un poemario muy bueno, que contenga textos de calidad, pero el título puede sencillamente expandir o limitar. También puede tener el poema un ritmo y una musicalidad. Te puede ponerle, por ejemplo, tan tan a un poema, evocación al tambor, por ejemplo. También puede ser de esta manera. Entonces es importante elegir un título no solamente en poesía, pero principalmente en poesía, donde hay esa alquimia del lenguaje, esa rarefacción. No es solamente ponerle un nombre, sino decidir desde qué arista, desde qué aspecto queremos que el lector aborde nuestra obra. Sin embargo, déjanos conocer tu opinión. ¿Cuáles son los títulos que tú le sueles poner a tus poemas? ¿Cómo los titulas? ¿Por qué motivo lo haces? Déjanos por favor el comentario, suscríbete al canal, comparte el contenido. No siendo más, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.